Hola a todos, el día de hoy les presentaremos nuestro caso clínico acerca de una rotura de ligamento cruzado anterior. Nuestro grupo está conformado por Mariana Santos, José Fajardo, Lina Méndez, Cristian Barandica y mi persona, Sofía Silva. Procederemos con la identificación del paciente por datos proporcionados por él mismo. Nombre: Radamel Falcao García Zárate. Género: masculino. Edad: 28 años. Ocupación: futbolista profesional. Estado civil: casado. Procedencia: Chasselay, Francia. Residencia: Mónaco. Nacimiento: Santa Marta, Colombia. En el motivo de consulta, el paciente refiere que le duele la rodilla y no puede caminar, a lo que el médico traduce como un traumatismo en rodilla izquierda que impide la marcha. Enfermedad actual. Paciente masculino de 28 años de edad que acude a urgencias refiere cuadro clínico de 24 horas de evolución caracterizado por un trauma en la región patelar izquierda durante un partido de fútbol donde experimentó un valgo forzado en la rodilla izquierda debido a un impacto directo en la zona lateral. El paciente refiere haber sentido un chasquido seguido de un dolor agudo. Al final del partido experimentó un dolor de 6 de 10 en la escala de valoración analógica EVA, con posterior aparición de edema, inestabilidad articular y limitación en los arcos de movimiento. Aunque luego del partido el paciente guardó reposo y se aplicó varias veces al día con pesas frías en la zona afectada, pasadas 24 horas el dolor se exacerbó a una escala de 9 de 10, con la presencia de edema concomitante y limitación en los arcos de movimientos, motivo por el cual acude a urgencias. En cuanto a antecedentes personales, el paciente solo refiere llevar una dieta balanceada, rica en proteínas y carbohidratos, negando otros antecedentes patológicos y familiares de importancia clínica. En el examen físico, el paciente refleja signos normales, a excepción del trauma en la región patelar izquierda con presencia de edema, inestabilidad y aumento de la temperatura local. En la línea de tiempo hablaremos sobre los acontecimientos involucrados en el desarrollo patológico del paciente. Como primer momento tenemos el trauma que sufre el paciente al jugar un partido de fútbol, por el cual segundos después presenta un fuerte dolor en la rodilla izquierda y limitación en el movimiento de esta. Al pasar aproximadamente 15 minutos, el paciente presenta aumento del dolor y aparición de edema, por lo que se le recomienda reposo y se le aplican compresas frías. A las 24 horas después de que el paciente sufrió el trauma, este sigue presentando dolor y edematización en la zona, por lo que se decide acudir a urgencias, donde se le realiza la respectiva consulta y una hora después es remitido a cirugía. A continuación vamos a comentar sobre la anatomía de la región patelar. Intervienen tres huesos: el fémur, la tibia y la rótula. El fémur articula con la tibia y la rótula formando dos articulaciones cubiertas por la misma cápsula articular. Es una articulación troclocondilia que tiene dos movimientos principales, flexión y extensión en torno a un eje transversal. Los ligamentos cruzados, que son dos, se encuentran situados en la escotadura intercondilia. El posterior se inserta en la cara posterolateral del cóndilo femoral medial y se dirige oblicuamente hasta el área intercondilia tibial posterior, superficie retroespinal. El anterior se inserta en la cara posteromedial del cóndilo femoral lateral dirigido oblicuamente hasta la parte anterointerna de la eminencia intercondilia, superficie preespinal. Evita los movimientos de traslación posterior y anterior respectivamente. Concretamente, el ligamento cruzado anterior es una estructura fibrosa compuesta por fibras de colágeno y tejido conjuntivo denso regular, que sufren una discreta torsión lateral en espiral. El ligamento lleva una dirección oblicua. Al ser interarticular y extrasinovial, le llega poca vascularización, por lo que tiene escasa capacidad de cicatrización. Sin embargo, esta procede de las arterias femoral, poplitea y tibial anterior. Sus ramas forman un círculo periarticular del cual emergen ramas de menor calibre y que se distribuyen por la cara anterior y laterales de la articulación. El ligamento cruzado anterior se inserta en el fémur y en la tibia como un manojo de fascículos individuales que se abren en abanico sobre un área extensa y plana. Las fibras del ligamento cruzado anterior son paralelas con la rodilla en extensión. Cuando se flexiona la articulación, las fibras anteriores actúan como un eje de torsión y el ligamento gira sobre sí mismo. Luego de darse el trauma ocasionado por el movimiento de valgo forzado en la rodilla izquierda del paciente, se genera muerte celular de fibroblastos. Estos fibroblastos necróticos terminan filtrando al medio extracelular moléculas y componentes que normalmente existen dentro de sus membranas. Moléculas como lo son el ATP, el ADN, el ARN, el ácido úrico, terminan funcionando como patrones moleculares asociados a daño, o DAMPs.
Estos DAMPs van a ser reconocidos por fibroblastos sanos, fibroblastos vecinos que no han sido afectados, y en ellos se va a activar un complejo multiproteico conocido como el inflamasoma. Este inflamasoma será el encargado de activar precursores de citocinas proinflamatorias y secretarlas, específicamente interleucina 1 beta, la cual tiene un rol vital en el proceso de reclutamiento de leucocitos al servir como una de las tantas quimiosinas que imponen un gradiente químico que es útil para la quimiotaxis y el movimiento de estos leucocitos. Una vez que los vasos sanguíneos son estimulados por estas citocinas proinflamatorias y demás moléculas mediadoras, se da la respuesta inflamatoria, que comienza con una acción vasodilatadora de esta molécula sobre los vasos sanguíneos circundantes, causando un relajamiento de sus paredes y aumentando así el flujo sanguíneo a la zona y la permeabilidad, lo que provoca la filtración de un exudado de proteínas desde los capilares al intersticio, que también ayudarán con la respuesta inflamatoria. También, específicamente en las vérulas, se estimula la contracción del endotelio, causando la aparición de pequeñas aperturas entre sus células, permitiendo así el paso no solo de proteínas y líquidos, sino también de componentes celulares, principalmente neutrófilos, quienes debido al inicialmente aumentado flujo sanguíneo pasaron por un proceso de marginación hacia las paredes del endotelio y un posterior rodamiento y adhesión mediado por las proteínas que se expresan en la pared del endotelio, las integrinas y selectinas, que permiten luego el movimiento de estas células a través del endotelio vascular. En una primera medida se da la llegada principalmente de macrófagos, es decir, neutrófilos y en menor medida mastocitos, que tendrán la capacidad de fagocitar dendritos celulares, secretar citocinas y quimiosinas proinflamatorias, tales como histamina, prostaglandinas, interleucinas, entre otras, que cumplen con la función de prolongar esta respuesta inflamatoria para que siga existiendo reclutación de más leucocitos y se pueda dar correctamente un inicio de proceso de sanación y un aseguramiento de la herida. Ahora bien, sabemos que al paciente se le aplica una compresa fría de hielo con el propósito terapéutico de disminuir la inflamación y el dolor del tejido afectado. Esto se logra gracias a que el frío del hielo tiene un efecto de vasoconstricción, de forma que se reduce el flujo sanguíneo en la zona afectada. Se produce entonces menos tumefacción y la curación es más rápida. ¿Cómo funciona esto? Pues la vasoconstricción va a desencadenar una disminución en la permeabilidad del endotelio, asimismo una disminución del flujo sanguíneo. ¿Esto qué desencadenará aún más? Pues la disminución de la actividad celular, gracias a que hay una disminución de metabolitos esenciales para la normatividad celular de las células afectadas, una disminución del movimiento del plasma extravascular, ya que la vasoconstricción es responsable de una disminución en la presión hidrostática y por lo tanto una disminución de la salida del líquido limitado a la extravasión plasmática, responsable en el volumen de edema, y una disminución en la producción de mediadores químicos que causan la inflamación gracias al frío. También tiene un efecto analgésico, ya que el frío provoca un enlentecimiento de la conducción nerviosa, siempre y cuando la temperatura de la piel se baje por debajo de 15 grados centígrados. Y un efecto neuromotor, ya que el frío reduce además la espasticidad muscular, que rompe un círculo vicioso, el espasmo que genera dolor y el dolor que genera más espasmo. En Detrás de Cámaras podemos evidenciar cómo tuvimos varias reuniones presenciales. Muchísimas gracias por su atención.